El millonario queda estupefacto al descubrir que su casa lujosa pertenece a la madre de su esposa. La brisa marina acariciaba suavemente las palmeras mientras Lucas Camargo, un millonario de éxito, se asomaba por la amplia ventana de su nueva mansión, mirando el océano que se extendía ante él. Era un paraíso, un refugio de lujo que había comprado con el sudor de su frente. El azul profundo del mar parecía tener el poder de calmar sus ansiedades y, por primera vez en años, sentía que estaba en casa junto a su esposa Clara. Su risa resplandecía en los espacios abiertos de la mansión. Cada rincón hablaba de sus sueños. Pero lo que debería ser un periodo de felicidad y tranquilidad se tornó en pesadilla cuando, inesperadamente, doña Isabel, la madre de Clara, apareció en la puerta. Su rostro pálido, con un aire de misterio, rompió la atmósfera festiva. Lucas sintió un nudo en el estómago, porque sabía que la llegada de doña Isabel no traía buenas noticias. «Esa casa es mía, Lucas», dijo Isabel con una voz temblorosa, como si un secreto pesado estuviera a punto de desatarse. La revelación lo dejó atónito. ¿Cómo podía ser? La lujosa mansión que había adquirido, llena de glamour y ostentación, pertenecía a la madre de su esposa, quien había estado ausente durante años por un escándalo financiero. La verdad lo golpeó como un balde de agua fría. Estaba parado en el mismo lugar que una vez había sido el hogar de su suegra, antes de ser un símbolo de ruina y vergüenza. Las memorias empezaron a salir a la superficie. Clara, con ojos llenos de tristeza, se vistió de sombras mientras su madre hablaba. Secretos familiares brotaron como burbujas en un lago tranquilo, revelando una historia que había estado enterrada. ¿Por qué no le había contado nada? El aire se tornó espeso, como si cada palabra disparara un rayo de tensión entre madre e hija. Lucas sintió cómo el mundo se le venía abajo. Se debatía entre su amor por Clara y la necesidad urgente de restaurar la dignidad de doña Isabel. ¿Cómo podría hacer ambas cosas? Su corazón luchaba entre la lealtad y la necesidad de proteger a la mujer que amaba. Clara, visiblemente afectada, se quedó mirando a su madre, como si buscara respuestas en su mirada. Pero antes de que pudieran profundizar en sus sentimientos, una sombra más oscura se cernía sobre ellos. En el horizonte, un rival de negocios de Lucas, conocido por su crueldad y astucia, había comenzado a acechar. El susurro de malas intenciones, como un viento gélido, recorría la calma de la mansión. Este nuevo enemigo no solo amenazaba su éxito, sino el vínculo que compartía con Clara y doña Isabel. La presión aumentó. Lucas sintió cómo el aire se volvía pesado. En una casa cargada de secretos, necesitaba abrir una puerta no solo a un pasado desconocido, sino también a un futuro incierto. Sabía que debía actuar rápido. Cada decisión que tomara afectaría el delicado equilibrio de su vida familiar y profesional. Las verdades emergían a medida que un nuevo día se acercaba, cargado de preguntas sin respuesta. ¿Qué haría Lucas con el legado perdido de doña Isabel? ¿Y cómo manejaría el caos que se avecinaba? En la distancia, el océano rugía, como si fuese el eco de su tumulto interno. Las respuestas eran un misterio, y la historia apenas comenzaba a desvelarse. Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí,
Deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas se quedó paralizado, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía denso. Las palabras de doña Isabel retumbaban en su cabeza, un eco desgarrador que parecía no tener fin. Clara estaba a su lado, con una expresión de horror y confusión que partía su corazón. Justo cuando pensó que el caos no podía intensificarse más, un estruendo violentó la calma de la mansión. El sonido provenía del jardín, un golpe sordo y una serie de gritos que provocaron que todos se giraran hacia la fuente del tumulto. Lucas salió disparado hacia la puerta, su corazón palpitando con fuerza. Al llegar al exterior, encontró a un grupo de hombres en trajes oscuros, empujando a alguien al suelo. Un viejo conocido, su rival empresarial, Julián Montoya, lucía descompuesto, su rostro cubierto de tierra y pánico. «Lucas, ayúdame», gritó Julián, mientras intentaba levantarse y enredarse en la hierba. Los hombres lo mantenían a ras del suelo, y Lucas sintió un revulsivo en su estómago. La rabia brotó en su pecho. Este era el hombre que había amenazado su carrera, y ahora, de alguna manera, se había convertido en una víctima. A medida que se acercaba, el entorno enseguida se difuminó. La mente de Lucas se nubló mientras sus pensamientos giraban como un torbellino. Doña Isabel, Clara, el escándalo familiar. Y ahora esto. La confusión le nublaba el juicio. En un instante, sus ojos se encontraron con los de Julián y vio un destello de algo inesperado. No solo miedo, sino un reconocimiento, como si compartieran un secreto del pasado. «¿Qué haces aquí, Julián?», preguntó Lucas, la voz tensa, retumbante. Fue entonces cuando otro de los hombres, con una risa burlona, empujó a Julián aún más al suelo. «Él no tiene nada que perder, Lucas», dijo, «porque la mansión ya no vale nada. El círculo se cierra. No es así». Lucas sintió que todo se desmoronaba. La mansión, el escándalo de doña Isabel. ¿Qué quería decir con eso? «¿A qué te refieres?», preguntó con un nudo en la garganta, pero el hombre solo sonrió, dejando escapar un susurro veneno. «Todo se conecta, amigo. Doña Isabel lo sabe. La casa, las deudas. Hay algo más que no te ha contado. Quizás deberías preguntar más profundamente a tu esposa». El mundo se detuvo. El tiempo parecía congelarse. Clara, que había salido detrás de Lucas, palideció, y su mano se llevó involuntariamente a su boca. «¿Qué significa eso, mamá?», preguntó, casi en un susurro quebrado. «Clara, doña Isabel comenzó, pero sus palabras se desvanecieron en el aire tenso. «Lucas, esto no es solo un problema de tu suegra. Hay secretos que involucran a toda la familia. Un legado doloroso que podría destruirlo todo», dijo Julián, levantándose lentamente, y el terror. Cada mirada se centró en ella. La tensión era palpable. Lucas sintió una presión en su pecho, el caos del pasado fluyendo en su mente como un río desbordado. Las verdades ocultas y los secretos desgarradores se agrandaban en el aire. Sin aviso, el viento cambió abruptamente, lleno de advertencias. Un rayo iluminó el cielo, y el cielo pareció rugir, como el océano que se agitaba. ¿Era Julián un enemigo o un aliado? ¿Qué secretos guardaban Clara y su madre, que podrían surgir como sombras amenazantes? Las preguntas llenaron el aire.
mientras el futuro de Lucas, de su amor, de su familia, pendía de un hilo frágil. Su mundo estaba a punto de desmoronarse, y la historia apenas comenzaba a desenredarse. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Lucas podía sentir cómo sus entrañas se retorcían mientras miraba a Clara, temblorosa y afectada. Las palabras de Julián eran un eco en su mente, cada vez más pesado. El tiempo parecía detenerse. ¿Qué secretos guardaban Clara y doña Isabel que podrían llevar a su vida al caos? «Clara, ¿qué está pasando?», preguntó Lucas, incapaz de contener su miedo. La mirada de su esposa viajaba entre su madre y Julián, la confusión dibujada en su rostro. Era evidente que había más en juego aquí, pero el ambiente se volvía opresivo, como si el aire mismo se resistiera a permitirles respirar. «Lucas, yo no sé si debo», balbuceó Clara, pero los gritos de Julián interrumpieron su discurso. «Esto No es el momento. Necesitamos salir de aquí. Hay cosas que no entiendes», gritó Julián, tratando de levantarse mientras los hombres oscuros lo mantenían en el suelo. Lucas sintió que una sombra más oscura se cernía sobre ellos, y no podía evitar pensar que el pasado se estaba cerrando en torno a ellos. «Sáquenlo de aquí», ordenó finalmente Lucas, sintiendo una rabia creciente. Era su hogar y no podía dejar que nadie lo destruyera. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, un estruendo resonó en el cielo. Un rayo iluminó la escena, y un grito desgarrador cortó el aire. Era doña Isabel, quien de repente se desplomó al suelo, agarrándose el pecho. Lucas se quedó paralizado, su corazón se detuvo. Clara corrió hacia su madre, el pánico dibujándose en su rostro. «¡Mamá!», gritó, mientras la ayudaba a levantarse. El caos se desató. Las palabras de Julián resonaban en la mente de Lucas, mientras el mar rugía violentamente detrás de ellos. «Doña Isabel, respira, por favor», clamó Clara, mientras todos la rodeaban. Lucas sintió cómo el miedo se transformaba en desesperación. Este no era el momento para que se desmayara, no ahora. Pero cuando doña Isabel abrió los ojos, una luz completamente diferente brillaba en su mirada. «Yo necesito», murmuró, con voz débil y temblorosa, «decirles la verdad». Los hombres de traje se detuvieron, confundidos, y el murmullo entre ellos creció. Lucas frunció el ceño. ¿Qué podía ser tan urgente? Doña Isabel comenzó a sentarse. El temblor en sus manos revelaba la gravedad de la situación. «La casa es solo parte de la historia», dijo con dificultad. Clara se detuvo en seco, mirándola con ojos llenos de terror. «¿Qué estás diciendo, mamá?», preguntó con un nudo en el estómago. Las palabras eran solo un susurro entre ellos. Lucas deseaba que las cosas volvieran a ser normales, pero el aire ya estaba cargado de secretos y mentiras. «Lucas, la casa fue un regalo, un pacto. Te lo oculté porque…». La voz de doña Isabel se quebró. Todo se derrumbó porque Julián tiene razón. Las deudas vienen de un lugar que no es solo financiero, es personal. Tuvo que ver con decisiones que no tomé. El legado, punto. El clima cambió abruptamente. Un viento frío azotó la mansión, removiendo las hojas y llenando el aire con el aroma del mar. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El pasado había vuelto para consumirlos, para traer consigo secretos que no podían soportar. ¿Qué pacto había hecho doña Isabel? ¿Qué conexión había entre ella y Julián que podría destruirlos a todos?
Antes de que alguien pudiera procesar la información, un grupo de hombres armados irrumpió en el jardín y todo se congeló. Las armas brillaron bajo el sol y el tiempo pareció detenerse una vez más. Un ruido ensordecedor llenó el aire. Lucas se sintió tragado por el caos. Nadie se mueve. Esto es un atraco, gritó el líder con una voz estruendosa. La mirada de Clara se volvió de horror a un implacable horror, y Lucas sintió que su vida se desmoronaba. Había llegado el momento, no solo de pelear por su amor, sino de entender la profundidad de los secretos que los rodeaban. El legado era más oscuro de lo que había imaginado. ¿Cuánto estaban dispuestos a perder? El futuro de todos pendía de un hilo, y la historia apenas se comenzaba a desvelar. El futuro pendía de un hilo, y Lucas sintió que el tiempo se desaceleraba con la presencia de los hombres armados. La atmósfera era tan tensa que podía escuchar el latido de su corazón resonando en sus oídos. Clara, aterrada, se aferró a la mano de su madre, mientras Julián, aún en el suelo, intentaba levantarse, palideciendo ante la inminente amenaza. «Nadie se mueve. Esto es un atraco», gritó el líder de los hombres. Su voz profunda y autoritaria quebró el silencio. Lucas sabía que debía reaccionar, pero la confusión lo paralizaba. Doña Isabel, aún en el suelo, parecía no darse cuenta del peligro. «Mamá, levántate», chilló Clara, pero su madre seguía mirando al vacío. «Esto no es solo un atraco», susurró Julián, con la voz desgastada. Lucas se giró hacia él, el temor en sus ojos como un reflejo de su propio desasosiego. Julián apenas podía levantarse, pero esa chispa en su mirada decía que había algo más en juego. El ladrón se volvió hacia él, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna. Mientras tanto, el caos estallaba a su alrededor. Gritos, el sonido de pasos apresurados. Todo se mezclaba en un torbellino de pánico. Lucas estaba a punto de dar un paso al frente, cuando un trueno resonó en el cielo y una ráfaga de viento barrió el jardín. Fue entonces que la atmósfera cambió de forma brusca. Un fogonazo iluminó la escena, y en un momento de pura locura, Clara gritó: «Lucas, detrás de ti». Lucas apenas se dio la vuelta cuando se encontró con una figura emergente entre la multitud de hombres armados. Un rostro familiar, pero distorsionado por el odio y la rabia. Era Fernando, su hermano menor, a quien había creído perdido hace años tras una amarga disputa familiar. «Fernando, ¿qué demonios haces aquí?», exclamó, atónito. «Vine a recuperar lo que me corresponde», gritó Fernando, y el mundo se detuvo. Las sombras de los hombres armados parecían disolverse como si el tiempo les estuviera dando la espalda. Clara parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía, y Lucas experimentó una mezcla de emociones opuestas: sorpresa, miedo e incredulidad. «¿Qué has hecho, Fernando?», preguntó Lucas, sintiendo que su voz se ahogaba. La tensión creció como una tormenta. Fernando desenvainó un arma, apuntando a los hombres de negro. «Todo esto es por tu culpa. Si no hubieras traicionado a la familia, esto no estaría pasando». A medida que las palabras de su hermano atravesaban el aire, Lucas recordó viejos resentimientos, viejas cicatrices. «No soy yo el que ha traicionado. Fuiste tú quien se fue», gritó, con el pulso acelerado. Clara se cubrió la boca, su mirada se llenó de terror. «Cállate», le respondió Fernando, y algo dentro de Lucas se rompió. No solo era un traidor,
era un hermano perdido en el camino y al mismo tiempo un enemigo. La confusión reinaba, y detrás de este enfrentamiento de hermanos, el eco de los secretos y las traiciones de doña Isabel resonaban en sus mentes. Los hombres de negro, ahora distraídos, se miraban unos a otros. La incertidumbre los envolvía. De pronto, la planicie resultó siendo un campo de batalla inesperado. El aire se hizo denso y la atmósfera oscura se cargó de tensión. Los hombres armados estaban más confundidos que asustados. Lucas aprovechó ese momento y siguió empujando a su hermano hacia atrás, tratando de protegerlo mientras Clara sostenía a su madre, quien seguía sin recuperarse. «¿Qué más sabes?», preguntó Julián, acercándose. Lentamente, con el rostro pálido, todos los ojos estaban sobre Fernando, y un silencio incómodo rodeó a la escena. «Sé más de lo que imaginas», murmuró casi para sí mismo. «La casa no solo fue un regalo, es el epicentro de todo, y de ahí vendrá la verdad que todos han ocultado». Las palabras parecieron vibrar en el aire. Lucas sintió que su corazón se detenía por un momento. Las revelaciones se avecinaban, una tormenta que amenazaba con arrastrarlo todo, fuera de control. El clima seguía cambiando bruscamente, como si el universo quisiera hacer eco de la inminente revelación. Un instante después, un disparo resonó en el aire. Una figura caída. Todo se tornó en caos. Lucas miró a Clara buscando respuestas, pero en su rostro solo había horror. El tiempo se dispersó en un soplo, y en ese mismo instante, el significado de todo lo que conocía comenzaba a desvanecerse como sombras al amanecer. La verdad estaba a punto de surgir de las profundidades de su pasado, pero ¿a qué costo? Podría soportar las consecuencias de lo que estaba a punto de desatarse. Mientras el humo se disipaba, una única pregunta se cernía en el aire. ¿Quién era realmente su hermano? La tensión estaba a punto de estallar. Lucas, con el corazón en un puño, observó a Fernando con incredulidad. Las palabras flotaban en el aire, como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué quieres decir con que esto es por tu culpa? Lucas apenas pudo contener su rabia. Pero justo entonces, un segundo disparo resonó, cortando la atmósfera tensa como una cuchilla. Las miradas se volvieron hacia el ruido. Un hombre armado, que había estado distraído con Fernando, yacía en el suelo, mientras el color se desvanecía de su rostro. La balacera había comenzado. Este nuevo caos hizo que los otros hombres armados se lanzaran al suelo en busca de cobertura. «¡Corre!», gritó Julián, levantándose y usando lo que le quedaba de fuerza. Lucas no podía procesar lo que estaba sucediendo. Todo era un torbellino, gritos, disparos, humo en el aire. La escena se transformaba en un campo de batalla. Clara, tensa, se aferró a su madre, mientras la miraba con ojos de súplica. «¿Qué hacemos?» «Mamá, escóndete», exclamó Clara, pero doña Isabel permanecía quieta, como si estuviera atrapada en alguna visión del pasado. Lucas la tomó del brazo, intentando en vano jalarla hacia atrás, pero ella solo tembló. «La casa. Todo está conectado con la casa», gritó Fernando, todavía apuntando a los hombres armados, su voz resonando entre el caos. Lucas se giró hacia él, pero una sombra de duda se deslizó por su mente. ¿Qué significaba esto de la casa? Clara lo miraba con terror, y en su mirada había más preguntas que respuestas. El tiempo pareció detenerse, mientras todo giraba en torno a ellos. Lucas se sintió como un espectador en una película de horror. Entonces,
Otra explosión de disparos sonó en la distancia, y en medio del caos, Clara cayó al suelo, atrapada por el peso de las conexiones, que estaban empezando a revelarse. Un silencio helado sobrevino. El hombre armado que había sido herido por el disparo inicial empezó a moverse de nuevo, pero su rostro no mostraba el miedo que esperaba. En su lugar había una risa oscura, una burla. ¿Creían que solo estaban arruinando su futuro? Ustedes son la raíz de este problema. La revelación de su risa resonó como una maldición. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó Lucas, acercándose, su voz temblando entre la rabia y la angustia. El hombre, antes caído, se levantó lentamente, como un espectro de la oscuridad. «Tú, Lucas, eres el elegido para dar la cara», gritó el hombre, y en ese momento el caos a su alrededor se desvaneció. Todos se quedaron en silencio, petrificados. Las miradas se enfocaron en Lucas, quien solo podía sentir su corazón palpitando con fuerza. Fernando, con un leve temblor, empezó a agregar: «El legado, la casa es más que propiedades y deudas. Es un símbolo de traición». Las palabras de su hermano lo golpearon con la fuerza de una tormenta. La confusión se enredó en su cabeza. «¡Cállate!», gritó Clara, rabia y miedo reflejados en su rostro. «No puede ser cierto, no puede ser». Pero Lucas sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, como si el océano que tantas veces lo había calmado ahora rugiera furioso. «¿Qué me has ocultado, Clara?». El rencor y el amor se mezclaban como un cóctel explosivo. «Lucas, por favor». «Yo», Clara balbuceó, su voz quebrándose, pero antes de que pudiera terminar, el hombre disparó nuevamente, y esta vez todo se detuvo. La vida de Clara se escurrió entre sus dedos mientras ella caía, el mundo girando a su alrededor. El caos que había palpitado en la mansión se volvió un silencio sepulcral. Lucas se quedó paralizado, en shock. La verdad, que parecía estar a punto de revelarse, se volvió cenizas en el aire. La historia, que pensaba conocer, se precipitaba en un abismo oscuro. ¿Cómo podría seguir adelante? ¿Qué había hecho y qué más se ocultaba detrás de la fachada de su vida perfecta? El poder de la revelación había cambiado todo. Mientras un rayo iluminaba la escena nuevamente, Lucas se dio cuenta. El verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Cuánto tiempo podría permanecer en pie su mundo? Y mientras su respiración se aceleraba, la pregunta se arrastraba en su mente. ¿Podría volver a encontrar la luz en medio de la oscuridad? El futuro pendía de un hilo, y Lucas sintió que el tiempo se desaceleraba con la presencia de los hombres armados. La atmósfera era tan tensa que podía escuchar el latido de su corazón resonando en sus oídos. Clara, aterrada, se aferró a la mano de su madre, mientras Julián, aún en el suelo, intentaba levantarse, palideciendo ante la inminente amenaza. «Nadie se mueve. Esto es un atraco», gritó el líder de los hombres. Su voz profunda y autoritaria quebró el silencio. Lucas sabía que debía reaccionar, pero la confusión lo paralizaba. Doña Isabel, aún en el suelo, parecía no darse cuenta del peligro. «Mamá, levántate», chilló Clara, pero su madre seguía mirando al vacío. «Esto no es solo un atraco», susurró Julián, con la voz desgastada. Lucas se giró hacia él, el temor en sus ojos como un reflejo de su propio desasosiego. Julián apenas podía levantarse, pero esa chispa en su mirada decía que había algo más en juego. El ladrón se volvió hacia él, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna. Mientras tanto, el caos estallaba a su alrededor. Gritos, el sonido de pasos apresurados, todo se mezclaba en un torbellino de pánico. Lucas estaba a punto de dar un paso al frente, cuando un trueno resonó en el cielo,
y una ráfaga de viento barrió el jardín. Fue entonces que la atmósfera cambió de forma brusca. Un fogonazo iluminó la escena, y en un momento de pura locura, Clara gritó: «Lucas, detrás de ti». Lucas apenas se dio la vuelta cuando se encontró con una figura emergente entre la multitud de hombres armados. Un rostro familiar, pero distorsionado por el odio y la rabia. Era Fernando, su hermano menor, a quien había creído perdido hace años tras una amarga disputa familiar. «Fernando, ¿qué demonios haces aquí?», exclamó, atónito. «Vine a recuperar lo que me corresponde», gritó Fernando, y el mundo se detuvo. Las sombras de los hombres armados parecían disolverse, como si el tiempo les estuviera dando la espalda. Clara parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía, y Lucas experimentó una mezcla de emociones opuestas: sorpresa, miedo e incredulidad. «¿Qué has hecho, Fernando?», preguntó Lucas, sintiendo que su voz se ahogaba. La tensión creció como una tormenta. Fernando desenvainó un arma, apuntando a los hombres de negro. «Todo esto es por tu culpa. Si no hubieras traicionado a la familia, esto no estaría pasando». A medida que las palabras de su hermano atravesaban el aire, Lucas recordó viejos resentimientos, viejas cicatrices. «No soy yo el que ha traicionado. Fuiste tú quien se fue», gritó con el pulso acelerado. Clara se cubrió la boca, su mirada se llenó de terror. «Cállate», le respondió Fernando, y algo dentro de Lucas se rompió. No solo era un traidor, era un hermano perdido en el camino, y al mismo tiempo un enemigo. La confusión reinaba, y detrás de este enfrentamiento de hermanos, el eco de los secretos y las traiciones de doña Isabel resonaban en sus mentes. Los hombres de negro, ahora distraídos, se miraban unos a otros. La incertidumbre los envolvía. De pronto, la planicie resultó siendo un campo de batalla inesperado. El aire se hizo denso, y la atmósfera oscura se cargó de tensión. Los hombres armados estaban más confundidos que asustados. Lucas aprovechó ese momento y siguió empujando a su hermano hacia atrás, tratando de protegerlo, mientras Clara sostenía a su madre, quien seguía sin recuperarse. «¿Qué más sabes?», preguntó Julián, acercándose lentamente con el rostro pálido. Todos los ojos estaban sobre Fernando, y un silencio incómodo rodeó a la escena. «Sé más de lo que imaginas», murmuró casi para sí mismo. «La casa no solo fue un regalo, es el epicentro de todo, y de ahí vendrá la verdad que todos han ocultado». Las palabras parecieron vibrar en el aire. Lucas sintió que su corazón se detenía por un momento. Las revelaciones se avecinaban, una tormenta que amenazaba con arrastrarlo todo. Sin embargo, antes de que alguien pudiera procesar la información, un grupo de hombres armados irrumpió en el jardín, y todo se congeló. Una figura se adelantó entre ellos. Era Daniel, el mejor amigo de Lucas, y con él traía una carta en la mano. «Esperen, es un malentendido», gritó, agitando el papel, pero sus ojos mostraban desesperación. «Lucas, hay algo que tienes que leer», dijo Daniel, mientras el caos continuaba a su alrededor. Lucas extendió la mano hacia su amigo, pero una bala fue disparada en el aire y todos se agacharon. La carta voló de las manos de Daniel y aterrizó en el suelo, donde el viento empezó a llevarla. Sin más que pensar, Lucas corrió hacia ella, pero de repente un estruendo ensordecedor sonó. La casa de la playa, su refugio, comenzó a derrumbarse. «Larguémonos», gritó Julián, empujando a Clara y a doña Isabel hacia el exterior. Mientras Fernando intentaba cubrirse, todo se volvió un caos absoluto.
Lucas, con la carta en la mano, vio cómo la estructura de la casa crujía y por un momento se sintió atrapado entre el pasado y el presente. Los secretos estaban a punto de ser revelados, pero su entorno se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, algo más impactante ocurrió. En el gesto de dejar caer la carta, Lucas se sorprendió al ver que, justo antes de alcanzar el suelo, hizo un giro y con un brillo en los ojos se desvaneció en llamas. La carta había ardido en una fogata rápida, instantáneamente borrando la verdad que había anticipado. «No», gritó Lucas, sintiendo que su corazón se hundía, mientras el fuego devoraba sus esperanzas. La sombra de su hermano, Fernando, se alzó. «Tú no sabes todo, hermano. Esa carta contenía los nombres que vinculan a nuestra madre con el escándalo». Y antes de que pudiera terminar, un trozo de la casa cayó sobre ellos, provocando un estruendo ensordecedor que los atrapó en la oscuridad. El aroma a humo y miedo llenó el aire. Lucas sueña que su vida acabaría de esa manera. Entre el caos y el peligro inminente, la verdad que nunca supo empezaba a desvanecerse. El futuro, el legado, todo comenzó a desmoronarse en una nube de humo y llamas. Mientras las sombras se acercaban, la pregunta final resonaba: ¿quién estaba realmente detrás de toda la trama? ¿Qué otras revelaciones estaban a punto de arder con la casa? La vida de todos pendía de un hilo, y el rayo de verdad, quizás, nunca se iluminaría. El fuego crepitaba mientras la casa de Lucas se desmoronaba ante sus ojos. El humo envolvía todo, y las llamas se alzaban como si quisieran devorar el pasado y los secretos. Lucas sentía un nudo en la garganta. El corazón le latía con fuerza, mientras miraba a Clara, caída al suelo y rodeada por el caos. «¡Clara!», gritó, su voz desgarrada. La desesperación lo consumía. Otra explosión resonó, y el aire se volvió irrespirable. Intentó correr hacia ella mientras el sonido del fuego rugía detrás de él, pero las sombras se cernían, oscureciendo su camino. Todo parecía ir en cámara lenta. Clara lo miraba, sus ojos llenos de terror y una pregunta silente. Lucas quería creer que podía salvarla, pero en el momento en que extendió su mano hacia ella, un destello iluminó el jardín y apareció una figura en medio del caos. El mundo se paralizó. Era su padre. «No, no puede ser», murmuró. Lucas, sus piernas temblaban. Su padre había desaparecido hace años en un escándalo que había arrastrado a la familia a la ruina. «¿Por qué estás aquí, Lucas? Hay más de lo que imaginas», dijo su padre con una voz rasposa mientras el humo lo rodeaba. «La casa es el eje de toda la mentira. Tu madre». La palabra quedó atrapada en su pecho, como si no pudiera continuar. «No pude decirte la verdad antes, pero estoy aquí para detenerlo todo». «¿Detener qué?», Lucas preguntó, desorientado. Las llamas que devoraban su hogar le recordaban lo que había perdido, y aquí estaba su padre, como un fantasma del pasado. «Clara y su madre están en grave peligro. La conexión entre ustedes es más profunda de lo que sabes». «Tienes que creerme. Doña Isabel estuvo involucrada en algo que nunca debiste conocer». Ella lo sabía. Las palabras salían de su padre entrecortadas, como si le costara respirar en medio del humo. Lucas se volvió hacia Clara, su mente enredada en confusión. «Mamá, ¿qué está pasando?». La incertidumbre de su situación lo carcomía por dentro. La mirada de Clara era una mezcla de terror y amor. «No sé, Lucas.
Mi madre nunca dijo nada de esto. Su voz era un hilo quebrado por el miedo. ¿Tu madre? ¿Qué hace ella aquí? Intentó protestar, pero el rostro de doña Isabel apareció más allá de las llamas. Su expresión era de desespero. Antes de que Lucas pudiera formular más preguntas, una ráfaga más fuerte estalló detrás de ellos, enviando trozos de escombros volando. «¡Corre!», gritó su padre, arrastrando a Clara hacia un lado, mientras Lucas se quedaba atónito. No hay tiempo para explicaciones. Las llamas ya estaban demasiado cerca. Todo alrededor estaba cubierto de escombros y humo denso. La figura de su padre parpadeaba mientras intentaban salir. Pero en ese instante, algo explota detrás de ellos, y Lucas sintió que el suelo temblaba. Fue en ese momento que la revelación golpeó como una traición. Él está mintiendo. Tu padre no es quien dice ser. La voz de Fernando, su hermano, resonó en el aire, cortando la tensión. Antes de perderse, él hizo un pacto, Lucas, un pacto que amenaza con destruirnos a todos. El mundo se desvanecía ante sus ojos. No, susurró Lucas, su mente girando. Las palabras de su hermano lo atraparon en una red de agonía y traición. ¿Qué pactos? ¿Qué es todo esto? Todo está conectado. Él vendió la casa y lo que vino con ella. Fernando miraba a su padre con odio y temor, una lucha interna reflejada en su rostro. Él es el verdadero enemigo, y ahora es el que quiere matarnos para cubrir su rastro. Hay que huir. Lucas miraba a ambos hombres, cada uno representando un lado oscuro, cada uno con secretos potentes que amenazaban con comerse a todos. No hay tiempo, gritó su padre, su tono lleno de urgencia. Si no nos movemos ya, será demasiado tarde. Lucas sintió que el suelo se resbalaba bajo sus pies. Su historia, su vida, todo lo que creía conocer estaba a punto de caer en un abismo de mentiras. Pero en medio del humo y el caos, la verdad se volvía más turbia. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Su padre, Fernando, o su madre? Las llamas ardían, y Lucas comprendió que el futuro de todos pendía de un hilo. Tenía que decidir rápidamente. Con un grito partido entre la evasión y el miedo, dijo: «¡Vamos!». Sabía que la huida era su único camino. Aunque la incertidumbre lo consumiera, el caos seguía a su alrededor. Y ante esa tormenta de revelaciones, solo una pregunta persistía. ¿Qué más se ocultaba entre las sombras? El estruendo de las llamas retumbaba en el aire, y el calor se intensificaba. Lucas miró a su padre, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué pacto? ¿Qué estás diciendo? La pregunta quedó flotando entre la densa nube de humo. Clara, aterrada, se aferró a él, temblando. «No entiendo nada». «No hay tiempo para explicar, Lucas. Tienes que llevar a Clara y a tu madre a un lugar seguro», gritó su padre, y su voz era una mezcla de urgencia y terror. Pero en ese momento, todo parecía un caos indescriptible. Los ecos de disparos resonaban a medida que la casa cedía ante el fuego, como un volcán a punto de entrar en erupción. Con un tirón desesperado, Lucas echó un vistazo a su hermano, Fernando. La mirada de Fernando era intensa, pero llena de resentimiento. «Mira lo que has hecho. Todo esto es tu culpa». Lucas lo miró, sin poder creer lo que veía. Era su hermano, sí, pero también un extraño en ese momento de desesperación. «Cálmate, tenemos que salir de aquí». Los fuertes crujidos de la casa a sus espaldas se interrumpieron por un grito desgarrador. «Lucas, atrás», Clara señaló con su mano temblorosa. Cuando Lucas se dio vuelta, su padre cayó al suelo. Un hilo de sangre brotaba de su frente. Un golpe, una caída. La figura de su padre,
Se desvaneció entre las llamas. No. Lucas se lanzó hacia él, pero somnoliento como un destello, sintió otro golpe, esta vez en su propio costado. Cayó de rodillas, una punzada de dolor atravesó su cuerpo. «Levántate», gritó Fernando, y Lucas sintió sus manos empujándole hacia adelante. El pánico golpeaba en su pecho. Tenía que salir, pero su mente estaba aturdida. Las llamas danzaban y el humo llenaba sus pulmones. «Lucas ahora», exclamó Clara, con una voz desgarradora que le perforó el alma. Pero justo cuando pensaron que escaparían, un tercer disparo resonó en la atmósfera y el jardín se volvió un campo de batalla. Lucas se giró al instante y vio a doña Isabel, su suegra, levantándose con una pistola en la mano. Sus ojos destilaban un odio que nunca había visto antes. «Soy yo quien manda aquí», gritó, con un tono que hacía eco en sus venas. «¿Qué demonios estás haciendo?», preguntó Lucas, paralizado por la incredulidad. La figura temblorosa de su madre se había convertido en el monstruo que su familia había tratado de ocultar. «El legado es mío». Doña Isabel estaba al borde de la locura. «No puedo dejar que arruinen lo que me pertenece. Todo fue un plan. Necesitaba que pensaran que estaba muerta. Tenía que desaparecer para poder vengarme». Un brillo retorcido brillaba en sus ojos, una locura insoportable. Lucas sintió cómo el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Qué? ¿Por qué nunca nos dijiste esto?». La realidad se transformaba en una pesadilla. Las verdades familiares que pensaba conocidas se desmoronaban. ¿Por qué? Porque la historia tiene más secretos de lo que imaginas. Todo lo que ha pasado, todo el escándalo, fue parte de un plan para ocultar la verdadera historia de nuestra familia. La voz de doña Isabel era casi un susurro en medio de él. «Estás dañando a toda la familia, por tu propia locura». Pero doña Isabel apretó su arma y un brillo decidido cruzó su rostro. «No hay vuelta atrás, y si alguien debe morir, será quien intente interponerse en mi camino». El caos se detuvo, el silencio se hizo denso. Lucas sintió el nudo en su pecho apretarse. Era doña Isabel, el verdadero enemigo. Las llamas ahora danzaban furiosas, pareciendo alimentarse de aquel momento. ¿Y si todo lo que había creído, toda la vida que habían construido, era un entramado de mentiras? La revelación lo golpeó profundamente. Mientras el fuego consumía lo que parecían ser símbolos de vida y amor, la pregunta lo perseguía. ¿Quién era realmente su familia? Un futuro incierto se cernía sobre ellos, y la historia nunca había estado tan llena de secretos. El fuego crepitaba con fuerza a su alrededor, y el calor envolvía a Lucas como una manta pesada. Miraba a su madre, a doña Isabel, con una mezcla de horror y confusión. «¿Por qué nunca dijiste nada?», murmuró, mientras la verdad se retorcía en su mente. Las llamas danzaban a su espalda, amenazando con consumirlo todo. «El legado es mío», gritó doña Isabel, con la pistola en mano, su voz resonando entre el estruendo del caos. Clara, que había estado angustiada al lado de Lucas, dio un paso atrás, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Las llamas reflejaban un brillo retorcido en los ojos de su madre. «No dejaré que arruinen lo que me pertenece. Todo fue un plan. Tenía que desaparecer para vengarme». Lucas sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿De qué hablas? ¿Por qué lo hiciste?». Su voz temblaba. Clara, asustada, se aferró a su brazo, pero en ese momento un grito desgarrador cortó a través del caos. Eran los hombres armados que se agrupaban, confundidos y aturdidos por la locura colapsante de la casa en llamas. Lucas se dio cuenta de que un cambio brusco estaba a punto de ocurrir.
algo que podría transformar todo. La tensión era palpable. ¡Corre!, gritó Fernando, su hermano, en un intento desesperado de unir a la familia en medio de la locura. Lucas lo miró, pero antes de que pudiera moverse, un estallido resonó por encima de ellos. Un destello, un objeto volador atravesó el aire, revestido en llamas, un parte del techo. Lucas alzó la vista, justo a tiempo para ver cómo el pedazo descendía hacia ellos, y en un instante el mundo se detuvo. Después de un estruendo infernal, todo se volvió un caos de gritos y ensordecedora confusión. Cuando el humo se disipó, Lucas se encontró en el suelo. Las llamas habían retrocedido. Luchó por levantarse, su visión nublada. A su alrededor, el jardín estaba envuelto en caos, rostros desdibujados, y el eco de los gritos aún resonando. Clara, su corazón se detuvo al buscarla desesperadamente. ¿Estás bien?, preguntó, temiendo lo peor. Pero al mirar a su madre, doña Isabel, lo sorprendió su expresión. Y en ese instante, un movimiento inesperado. Ella estaba de pie, pero su mirada era diferente, casi desencajada. Lucas, y comenzó, y su voz resonó con un peso que lo paralizó. Fue entonces que un grito desgarrador surgió de Clara, y Lucas se volvió en un instinto. La miraba con horror. «Mamá no», gritó, pero el tiempo se movía despacio. Una figura emergió detrás de doña Isabel. Era su padre, pero no el padre perdido que había recordado. Era un extraño, su rostro marcado por una descomposición que hacía temblar la tierra. «Lucas, hay cosas que nunca debiste saber», dijo aquel hombre, mientras la expresión de doña Isabel cambiaba de furia a una calma inquietante. De repente, comenzó a reír. «Todo ha salido tal como lo planeamos. La verdad cayó como una losa». Lucas se sintió paralizado. ¿Planificaron esto? Las palabras salieron de su boca en un susurro tembloroso. Las sombras de su madre y de aquel hombre se fundían en el fuego a su espalda. «Es tiempo de revelar la verdadera historia», continuó doña Isabel, su voz sonando casi melódica. «Tú nunca fuiste el hijo que pensabas ser. Lucas, eres parte de un legado que ha estado dormido un largo tiempo. Tu destino ha sido forjado por nosotros. Todo ha sido un sacrificio». La atmósfera se volvió densa, la confusión y el horror aplastando a Lucas. «No, no, esto no puede ser». La incredulidad lo atravesó como un rayo. Clara miraba a todos con los ojos bien abiertos, el pánico reflejado en su rostro. Los hombres armados, confundidos y asustados, comenzaban a reaccionar. Se miraban unos a otros, y en ese momento, algo chisporroteó entre ellos. Un giro inesperado en la narrativa. Su madre y aquel extraño, su padre, llevaban un plan mucho más oscuro del que podía imaginar. Manos temblorosas, lágrimas contenidas. Lucas sintió que su mundo daba vueltas. ¿Qué secretos se esconderían detrás de esa historia oculta? El fuego se alimentaba de las viejas verdades, y la casa ya no era más un refugio, sino el epicentro de una tormenta. «¿Qué más?», preguntó Lucas, apenas en un susurro, mientras una nueva verdad amenazaba con desmoronarlo todo. ¿Había algo más siniestro esperando en las sombras? El futuro no solo era incierto, sino aterrador. Las llamas devoraban la casa, mientras el eco del caos resonaba a su alrededor. Lucas podía sentir el calor abrazando su piel, y lo único que quería era proteger a Clara. «¡Salgan! ¡Rápido!», gritó, mientras sus ojos se mantenían fijos en doña Isabel, su madre política, que parecía transformarse en un monstruo con su pistola en mano. Clara, con el rostro pálido, no sabía si retroceder o avanzar.
Mamá, ¿qué estás haciendo?, preguntó ella, su voz temblorosa. Lucas sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Doña Isabel lo miró con odio. He esperado demasiado tiempo. Nadie me detendrá ahora. El pánico se coló en el corazón de Lucas. Cada palabra de su suegra sonaba como un martillo. No podemos dejar que esto termine así, pensó, intentando hallar una solución. Fernando, su hermano, se movía en el fondo, observando, mientras los hombres armados buscaban una salida en medio del desorden. ¿Qué verdad estás escondiendo?, gritó Lucas, decidiendo aceptar el desafío. Dímelo todo. El silencio se hizo, y en ese momento, los pensamientos de Lucas se agolpaban. Lo sabía, replicó doña Isabel, como si se liberara de un peso. Tu padre y yo hicimos un trato hace años. La casa era el núcleo de todo, un vínculo que debía proteger a toda costa. Las llamas rugían, casi como si ratificaran sus palabras. ¿Qué te llevó a hacerlo, por Dios?, la interrumpió Fernando, cada uno en un lado, formando un triángulo de furia y dolor. ¿Este dolor sigue valiendo la pena? No entienden nada, gritó doña Isabel, su voz rasgada por la locura. Esta familia, nuestros secretos, todo se construyó sobre mentiras. Pero algo en su mirada cambió. Clara, que había permanecido por debajo de todo el conflicto, dio un paso adelante. Mamá, no haga esto. Si esto no termina ahora, perderemos a todos. Fue entonces que ocurrió lo inesperado, un fuerte estruendo, y una tropa de hombres armados apresurados entró en el jardín. ¡Ah, todos al suelo!, gritaron, con la situación volviéndose más incontrolable que antes. Lucas sintió cómo la oportunidad se desvanecía. No, por favor, gritó, buscando entre las sombras a su esposa. Esto no tiene por qué terminar así, dijo Julián, que había estado al margen, acercándose entre la confusión. Un cruce de miradas entre todos forjó tensiones. No quiero más muertes, más dolor. Debemos unir fuerzas y acabar con esto juntos. En ese momento, entre llamas y gritos, la verdad se posó sobre ellos como una sombra. No dejaremos que esto termine así, murmuró Lucas, buscando la mano de Clara. La luz cada vez más tenue lo envolvía, y la desesperanza llenaba el aire. La casa, el legado, todo esto tiene que terminar. Nunca quise que esto sucediera, clamó doña Isabel, su voz quebrándose. En sus ojos brillaba un rayo de duda. ¿Y si comenzamos de nuevo?, sugirió Julián, tomando la iniciativa. Lucas se dio cuenta de un cambio en la atmósfera. Podemos hacerlo juntos. Todos tenemos secretos, pero eso no significa que estemos condenados. Las llamas retrocedieron un instante. Era como si el universo les diera una oportunidad. Todo lo que habían perdido, todos los miedos, podrían reescribirse. Doña Isabel bajó la pistola lentamente, lo que hizo que el ambiente se relajara, aunque fuera un poco. Está bien, dijo ella con voz quebrada. Lo que está hecho, pero debemos encontrar la forma de reparar lo que queda. Lucas sintió una mezcla de alivio y temor. No será fácil, respondió, mirando a Clara, que ahora sonreía con esperanza. El tiempo se había detenido un instante. El fuego seguía devorando la casa, pero un nuevo hilo surgía para unirlos. Juntos se dieron la mano. No será perfecto, pero juntos podemos ser más fuertes, dijo Clara, con confianza. El horizonte ya empezaba a iluminarse con el amanecer, y por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que todo podía cambiar. Mientras el grupo se alejaba del caos, dejando atrás un hogar envuelto en llamas, Lucas sabía que los secretos, aunque siempre presentes,
no definirían su futuro. Lo importante ahora era avanzar, reconstruir, sanar. Sin embargo, el eco de las palabras de doña Isabel aún retumbaba en su mente. El legado familiar se había vuelto una carga menos, pero muchos misterios permanecían ocultos en la oscuridad. ¿Podrían realmente repararlo todo? La exploración de su verdad apenas comenzaba. Con cada paso, la historia seguía su curso. Y ahora, tú que has seguido esta historia hasta aquí, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar este algoritmo que nos une. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan saber qué hay detrás de cada misterio. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans comprenden la importancia de alzar la voz y seguir descubriendo juntos